Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y esto es Deporte al Derecho, el programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Estoy aquí junto con María José García, que nos acompaña vía telefónica como siempre, y con Andrés Charria, para tratar los temas y continuar el tema propuesto la semana pasada respecto de derechos económicos, que ya lo agotamos, formación y solidaridad. Entonces, antes de seguir con el tema, le doy la bienvenida al resto de miembros de la mesa. María José, buenos días, ¿cómo va todo? Hola, buenos días Víctor, buenos días Andrés, buenos días a todos los oyentes. Nuevamente continuando con nuestro programa sobre derechos de formación y mecanismos de solidaridad, que esperamos sea del mayor provecho para todos. Y nada, como siempre, un placer estar con ustedes hoy lunes. Perfecto, Andrés, buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días, María José, buenos días a todos. Nuevamente hablando de Derecho y Deporte, tengo un comentario, pero empecemos con los editoriales de Víctor y María José. Bueno, yo simplemente tenía un comentario para complementar los dos programas pasados, y es que revisando el nuevo reglamento disciplinario de la FIFA, me encontré con que uno de los cambios grandes que implementó la FIFA en este reglamento son las sanciones respecto de la homofobia y de los temas raciales. La FIFA ya volvió muchísimo más estricto este tema. Ya hay sanciones que pues son sanciones altas de 20.000 francos suizos hacia arriba, y sanciones a los clubes por el comportamiento de sus jugadores y de la hinchada. Ya antes los jugadores que eran víctimas no eran parte de los procesos disciplinarios, ahora sí lo van a hacer, y esto va a facilitar el tema de denuncia de los agresores dentro de los procesos. Va a ser un tema que esperemos cambie y que personalmente creo debe ser algo que imite la Federación Colombiana de Fútbol, porque en Colombia lastimosamente ese tipo de comportamientos por parte de los jugadores son comunes. Y de los dirigentes. Y básicamente de todo el mundo que está vinculado al fútbol. Yo creo que uno de los insultos más oídos en la grada del Campín está muy relacionado con el color de piel de los jugadores, y con su consecuente supuesta apariencia con un animal, cosa que me parece bastante desagradable, pero la federación debería hacer algo más en un país en donde la población es en un porcentaje alto proveniente de etnias indígenas, es afrodescendiente, y aquí blancos puros, pura raza, creo que no hay ninguno. No hay. Entonces debería ser una actitud y una actividad sancionada estrictamente por la Federación Colombiana de Fútbol. Esperemos que podamos llegar a eso un día, y ya empezaremos a ver cómo lo implementa la FIFA. María José. Bueno, voy yo. Tengo dos editoriales, una muy corta y que es una felicitación a nuestras deportistas del equipo sub-19 de básquetbol, que ganaron el primer partido en la historia de un mundial de básquet para Colombia, y le ganaron a las campeonas mundiales de Alemania. Así que obviamente, así como destacamos en la mayoría de los casos a nuestras futbolistas en este programa, es importante también destacar a nuestras basquetbolistas que están dejando el nombre de Colombia en alto. Y la segunda editorial, ahora sí relacionada con fútbol femenino, que también quería destacar el movimiento que ha habido de jugadoras colombianas hacia las ligas europeas.
Hasta el momento van 5 jugadoras colombianas. La más reciente que se confirmó es la de Isabela Echeverry, una de las defensas insignias de nuestra selección Colombia de mayores, hacia el Sevilla, con la particularidad de que de los 5 movimientos de jugadoras hacia Europa, únicamente uno es una transferencia a préstamo y gratuita, que es la de Lacey Santos, que jugó su último partido con Santa Fe la semana pasada y se va a préstamo gratuito por 1 año con opción de compra al Atlético de Madrid. Así que esto obviamente es un avance muy importante para el fútbol de nuestro país, sobre todo una oportunidad muy grande para las jugadoras de mostrarse en el viejo continente, donde obviamente el nivel de fútbol femenino es mucho mejor que el de aquí, donde hay unas ligas mucho más organizadas y más desarrolladas, sobre todo la española, que va a pasos agigantados, pero ahí es donde está la principal diferencia con el fútbol masculino. Todavía no tenemos un mercado de transferencias que sea verdaderamente significativo, que tenga unos movimientos relevantes y que le represente beneficios económicos tanto a clubes como a jugadoras. Entonces, ahí les dejo la información. Eso va a cambiar el día que les duela. Sí, eso va a pasar. Eso va a llegar más pronto que tarde, pero en el momento Yo también estoy segura. En el momento en el que les empiece a doler, va a cambiar. Y muy probablemente eso sea alguno de los haces bajo la manga de FIFA para que la cosa se implemente de forma seria y pronta. Pero acá, sí, acá en Colombia yo lo digo en primera persona porque me han tocado casi todos los cambios jurídicos que han tenido que asumir los clubes ha sido por dolor de muelas. José Julián de la Cuesta, Juan Carlos Henao y muchos otros jugadores que haciendo temas jurídicos se salieron de los clubes y les costaron dinero. Pero mi editorial tiene que ver con otra cosa y es el tema del dopaje. Estamos en plenos campeonatos mundiales de natación y una de las grandes estrellas es un chino que se llama Sun Yang. Como todos los chinos, hay muchísimos, son tantos que tiene que haber buenos deportistas en esa cantidad de personas, pero este es un deportista muy especial porque tiene toda clase de sospechas de dopaje. La última sospecha, es decir, el último disciplinario que tiene es porque en una toma de muestra fuera de competencia, este señor no tuvo mejor idea que romper a martillazos los frascos. Y sigue nadando, no pasa nada, como muchos deportistas importantes, ya sabemos de un colombiano arquero de la selección Colombia que tiene un problema de dopaje, pero que no pasa nada. En el caso de Sun Yang, parece que hubo una multa, pero sigue compitiendo. Entonces, la pregunta es, ¿el control al dopaje para qué sirve? Si estas grandes estrellas... ¿Y para quiénes aplica? ¿Y para quiénes aplican? Este señor rompió a martillazos un frasco. No estamos hablando de que se cayó o que no apareció, no, rompió a martillazos. Y ha tenido problemas de dopaje y una multa para una de estas estrellas de $10,000, pues es un poco un favor que les hacen. Entonces, yo no entiendo mucho de dónde el tipo sacó un martillo. Creo que la novela es buena, creo que fue la mamá el que se lo dio, algo así. Es decir, lo que ustedes quieran, es una novela interesante, pero vemos acá como deportistas que no alcanzan a entregar la muestra total de orina, personas que salen con sustancias que están presentes en la carne o cosas de estas, son sancionadas con todo el rigor, 4 años, y además con regaño a bordo y todo. Y este señor, que hay claros indicios, por lo menos debería estar suspendido. No, él acaba de ganar 400 metros libres en Campeonato Mundial de Natación y seguirá compitiendo y van a decir, como sabemos muchos, que fue un error, que el martillo, como preguntó Víctor, de dónde salió y qué pasó. Pero pues ese es nuestro deporte, yo por eso no tengo la más mínima afición al sistema de control del dopaje porque no funciona, porque acusan a médicos y no a deportistas, pero a los deportistas que se dopan tampoco los acusan. Una cantidad de cosas interesantes. Entonces, ojalá cambie, ojalá se luche contra el dopaje de verdad, no el dopaje involuntario, sino el de verdad, y en algún momento tengamos deporte limpio. Listo. Bueno, eso esperamos, pero retomamos entonces el tema de formación y solidaridad. Vamos a hacer la pequeña pausa para después tomar el tema de corrido y cuando regresemos, pues
Como ya anunciamos, seguimos con formación y empezamos con solidaridad. Esta es la voz del derecho. Bueno, retomamos aquí en Deporte al Derecho. Como ya anunciamos, seguimos con formación y solidaridad, tema que iniciamos el programa pasado. Y le voy a pasar la pelota a María José para que nos ubique un poco en dónde habíamos quedado el programa pasado para poder retomar desde ahí. Bueno, como les habíamos venido hablando desde el programa pasado, estábamos hablando de los mecanismos de recompensa que ha implementado FIFA para contribuir a la financiación de los clubes formadores, que son la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. Habíamos tocado varios temas de la indemnización por formación, entre esos obviamente la reglamentación aplicable, que a nivel internacional es el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de la FIFA, y a nivel nacional el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, que dependiendo del tipo de transacción que se llegue a cabo, si el jugador firma su contrato por primera vez en su mismo país o si firma contrato por primera vez con un equipo de otro país, pues aplicará el uno o el otro dependiendo del caso particular. Y nos habíamos quedado en un punto muy importante que nos hacía mención Andrés ahorita en la pausa, y es cuánto se paga, cómo se paga y obviamente a quién se le paga, que es a quien mencionamos el programa pasado, que es la indemnización por formación. Va dirigida, como su nombre lo dice, a los clubes que se encargan de la formación de los jugadores entre los 12 y los 23 años de edad. Entonces, como me parece importante como para hacer el hilo conductor con el programa anterior, recordarles que la indemnización por formación procede cuando el jugador firma su primer contrato como profesional o cuando se trata de una transferencia internacional y que aplica únicamente al club formador inmediatamente anterior. Cuando es la firma del primer contrato como profesional, como ya lo mencionamos, todos los clubes que han participado en la formación del jugador tienen derecho a participar de esa indemnización. Lo que podríamos hacer, y de acuerdo con lo que hablamos el programa pasado, es hacer un ejemplo que además nos puede servir para ambos escenarios, poniendo un nombre y así poder seguir como el hilo, porque es que hablarlo en abstracto puede llegar a ser un poco más complicado. Sí, el tema de formación es dificilísimo. Listo. Y entonces, inútil. Pero imaginemos que Andrés Charri alguna vez jugó fútbol y estuvo en América, después estuvo en Cali y después estuvo en Millonarios. Después firma contrato como profesional a los 22 años. ¿Con Nacional? No, en el América de México. Okay. Entonces, ese es el palmarés de Andrés Charri. Andrés Charri empezó como aficionado en esos tres clubes. Cali, América, colombiano. Aficionado, después Millonarios y después América de México. Y América de México ya como profesional. Listo. Correcto. Ese es el gran jugador. Sí, seguro. Entonces, ¿cómo se calcula la indemnización por formación? FIFA anualmente establece una tabla de categorización de clubes en las que cada asociación debe clasificar, cada asociación nacional o cada federación nacional debe clasificar sus clubes internamente dependiendo de lo que ellos normalmente invierten en un año en la formación de un jugador. Así las cosas, la categorización de clubes también se divide por confederaciones y si nos vamos al caso particular, los clubes de la CONCACAF están principalmente en la categoría 2, que son aquellos clubes que invierten aproximadamente $40,000 al año en la formación de un jugador. Los clubes categoría 3, que son los que normalmente invierten un aproximado de $10,000 en la formación de un jugador. ¿De uno o de jugadores? ¿Perdón? ¿De un jugador o que invierten al año? Okay. De un jugador. Y los clubes categoría 4, que son los que normalmente invierten $2,000 anuales en la formación de un jugador. Aquí en Colombia, la mayoría de clubes, salvo Nacional, si no estoy mal, son categoría 4. Es decir, aquí los clubes profesionales invierten aproximadamente $2,000 en la formación de un jugador anualmente. Asumimos, porque eso hay que averiguarlo dependiendo de cada caso en particular, que el América de México yo creería que estaría en categoría 3
o 2, no sé ustedes qué digan, los que invierten o 10.000 o 40.000 dólares. Yo No, creo que es 40.000. dos. Yo creo que es dos. Yo creo que es 2. ¿Qué es 2? Sí. Listo, entonces asumamos que el club... Eso están en unas tablas de FIFA, hay que aclarar. Exacto, y que son públicas. Sí. Si uno ingresa en Google tabla de categorización de clubes de la FIFA, aparece. De hecho, la mayoría de los años no la emiten a principio de año, sino que toca esperar más o menos hasta mayo para que emitan la categorización de clubes actualizada. Y lo complejo a la hora de realizar el cálculo de la indemnización por formación es que cuando uno cobra esta indemnización a nivel internacional, ya la categorización de cada club en particular no es pública. Entonces toca solicitarle a la Asociación Nacional o al mismo club que diga en qué categorización está para uno saber realmente cómo calcularla. Ujú. Y la fórmula es la siguiente. Cuando es la primera inscripción del jugador Andrés Charria como profesional En el América. Club América de México, lo que tenemos que coger son los costos de formación de la categoría del nuevo club, es decir, los $40.000, los multiplicamos por el total de años de formación, es decir, los años en que Andrés jugó en Nacional, en el América de Cali, ¿y cuál fue el otro que dijimos? Millonarios. De los 12 a los Y 22. Millonarios. O sea, 10 años. 10 años. $400.000. Exacto. Y se divide proporcionalmente entre estos 3 clubes que fueron los que formaron a Andrés Charria en el rango de edades aplicables para la indemnización por formación. Proporcionalmente Supongamos con que los Andrés años estuvo- en el que estuvo el jugador en cada uno de los clubes. Exactamente. Prorrateado. Exactamente. Pero entonces Exactamente. aclaremos una cosa, porque además es uno de los temas que genera duda. Se toma el club en cual el jugador firmó su contrato y ese es el costo de formación. Claro. No es el costo Costos de formación del nuevo club. Claro, del nuevo Claro. club. Lo que pasa es que eso es un tema de los que genera confusión porque es que ¿por qué Millonarios, por qué América y por qué Cali van a recibir el costo de formación del nuevo club cuando los que los formaron son ellos? La justificación es la siguiente, porque el América de México está sacando provecho de la formación que realizaron otros clubes con menor poder adquisitivo que él para posteriormente lucrarse, obviamente con la eventual transferencia de este jugador. De acuerdo, pero entonces lo que se hace es, en la medida que los jugadores firmen contrato con un mejor club, o sea, que los jugadores estén mejor formados, los clubes que están abajo en la cadena de formación, por llamarla de esa forma, van a tener un alcance mejor dentro de los derechos de formación. Exactamente. Claro, O ese es sea, el ideal es uno formar a un jugador que eventualmente firme su primer contrato como profesional en un club de categoría 1, que de hecho en el mundo, categoría 1, están los de UEFA, cuyos costos de formación anual por jugador son de 90.000 euros aproximadamente, y en CONMEBOL somos la segunda confederación que tiene clubes categoría 1, que si no estoy mal son unos de Brasil. Brasil y Argentina. Y un par de Argentina. Exacto. Que el costo aproximado de formación de un jugador anual es de $50.000. Es decir, que el cálculo se incrementa sustancialmente dependiendo del club Entonces, en el que debuta el jugador. Entonces volvamos al ejemplo. De esos 10 años que Charry estuvo jugando en los 3 clubes de Colombia y teniendo una formación de $40.000 en México, entonces se coge esos $40.000, se multiplican por el número de años que estuvo en los clubes, o sea, 400.000, y si suponemos que en todos, a título de ejemplo, Estuvo 2 años y medio. exactamente, no, más, pues estuvo 10 Son años. 10. Estuvo 10 años en los 3 ¿Cuatro clubes. Por eso, Estuvo en 3 clubes. 3.33. No, 4, 4 y 2. 4, 4 y 2 estuvo. Bueno, Igual. bueno, 4, 4 y 2, entonces esos $400.000 se dividen 40, 40, 20. Exacto. O sea, 4 por 4, 16, son $160.000 para uno, $160.000 para el otro, y el saldo para el 80.000 para el último. Para el último. Precisamente por estos montos tan importantes es que se habla de que la indemnización por formación es uno de los mecanismos más importantes de sustentación de los clubes formadores. De hecho, si nosotros hablamos de los clubes colombianos, donde la mayoría de jugadores que son realmente buenos y que en un futuro
medianamente próximo pueden llegar a ser profesionales, son becados, pues tenemos una idea clara de que realmente la plata significativa que le puede entrar a estos clubes para financiarse y para ser sostenibles son estos montos que ingresan por concepto de los mecanismos de recompensa que ha venido implementando FIFA. Sí, pero desde María hace José, ya varios años. pero ahí yo no estoy de acuerdo porque es que cobrar una formación de ese monto es prácticamente imposible. En el ejemplo que estamos dando... Sí y no, Andrés, porque así sea una formación a un club de una categoría menor, dependiendo No, de la claro. cantidad de tiempo en la que tú Claro, hayas formado al jugador, pero es que normalmente- es un monto significativo. No, pero sí. Incluso a nivel nacional, que como ya lo vamos a ver más adelante, son unos montos que se tasan en salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues por más de que sean 10 o 20 millones de pesos, plata que no alcanza a recibir el club en un año por concepto de las afiliaciones de sus jugadores. Tengamos en cuenta que es que los clubes formadores en Colombia normalmente reciben a niños de estratos muy bajos, con una capacidad económica extremadamente limitada y donde los que realmente sobresalen normalmente no pagan un peso, sino que por el contrario el club entra a subsidiarles, los becan en la academia, les subsidian los uniformes, les ayudan con la alimentación, les pagan la inscripción a los torneos y pues de alguna manera se tiene que ver retribuido. Claramente este caso que estamos analizando es 1 en 1 millón, pero sí se generan unos ingresos que son importantes, que no son muy altos, no son tan altos como quisiéramos, porque sí son mucho más importantes que lo que recibe el club por mensualidades de los jugadores. A ver, eso en la teoría está bien, María José, y cuando uno lo lee y hace el ejercicio de Andrés Charre, América Nacional y Millonarios, dice, sí, claro, esto es un negociazo, los dos equipos recibieron $160,000, pero varios temas. El primero es que es muy difícil que un jugador colombiano firme su primer contrato como profesional fuera de Colombia. Entonces, este embeleco de $160,000, $180,000, 90,000 euros, es cuento, porque la mayoría de los jugadores firman su primer contrato como profesional en su país. Entonces, venir a decir que es que va a cobrar 200,000 euros porque lo tuvo 4 años en su academia, no es cierto. Yo no conozco un caso. No conozco muchos casos de jugadores que son aficionados en Colombia y que van a firmar su primer contrato como profesional fuera de Colombia. Entonces, ese invento de FIFA sirvió para descrestar calentanos. Son poquísimos, son mínimos. Pero sí, yo en teoría no estoy de está. acuerdo, Andrés. No estoy de acuerdo porque no es la teoría, es en lo que yo trabajo en el día a día y te digo que yo a los clubes vuelvo y te insisto, no son sumas de $200,000. Son sumas que van entre los 10 y los 60 millones de pesos, que para un club aficionado en Colombia, tratándose de jugadores que debutan aquí en Colombia. No, momentico. A ver, María José, es que estamos hablando de la formación de FIFA. En la formación de FIFA es un embeleco. Eso no existe. Es la misma. No, porque pero ¿cuántos jugadores has cobrado tú que firman su primer contrato como profesional? Jugadores colombianos que firman su primer contrato como profesional fuera de Colombia. No, lo estamos hablando en el plano internacional. No, por eso. Es que estamos, a ver, María José, para. Es que estamos hablando de la formación, estamos hablando todavía de los mecanismos de FIFA. Después vamos a hablar de los de la federación y ahí tengo otra crítica, pero bueno. Exactamente el mismo. O sea, es que les obliga, a ver. Sí, la indemnización pero cuando, por claro, pero una formación cosa de son, FIFA es exactamente pero el mismo que aplica sí, la federación. pero una cosa son $90,000 y otra cosa son 12 salarios mínimos. A ver. Estamos de acuerdo. Por eso. Pero funciona. Entonces, sí, no. A ver, María José, Para mí sí. Es un embeleco. Pero distingue. No, esperen. Es que distingue entre el internacional y el nacional. La discusión aquí va porque Yo no estoy diciendo que no funcione. la Federación Colombiana de Fútbol refleja exactamente lo mismo, no de la misma forma, no en las mismas sumas, pero la idea es la misma. De acuerdo. En un documento interno de claro. Por la razón que sea, pero lo hace. Entonces, si FIFA tiene una cosa que se llama el mecanismo de solidaridad y la indemnización por formación, la Federación Colombiana de Fútbol coge esas reglamentaciones, las adapta al fútbol colombiano, las colombianiza y las regula para que funcionen en transferencias que no le conciernen a FIFA, sino que le conciernen a la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, para ubicar a los oyentes en la discusión, Andrés se refiere a que esto que venimos hablando es un saludo a la bandera, porque la probabilidad de que un jugador colombiano, en el ejemplo que estábamos tratando, por ejemplo, que fue
que estuvo en un club aficionado, en 3 clubes aficionados distintos y después firma su primer contrato como profesional en un club afuera de Colombia, Es mínima. es muy poco probable. Casos de la vida real, Yo conozco uno. Yo quizás- llevé uno. Juanjo Narváez. No, él estaba en Pasto? Él estaba en Pasto. Todos tenían contrato profesional. Yo hice uno que ni siquiera me acuerdo el nombre del jugador. Yo no estoy diciendo que no funcione. Esto lo que está diciendo Andrés es, sí funciona, pero funciona en muy pocos Es casos. anecdótico. Porque es un saludo a la bandera, porque un jugador que firme su primer contrato como profesional en un club de muy buena categoría, como el que estamos hablando, que es el América de México, sin debutar antes en Colombia, es muy poco probable. Es raro. Porque los De acuerdo, clubes... pero está. No estamos diciendo que no esté. Lo que estamos sí- diciendo es que eso es un embeleco. es un saludo a la bandera. Ahora, lo que está diciendo María José es que esto se replica en los clubes en Colombia. Ahí sí. Y que esto en Colombia sí es muchísimo más y más frecuentemente aplicado, Claro. porque se hace exactamente lo mismo, pero supongamos que Andrés Charria no debutó en el América de México, sino en el Junior. Entonces, cuando firma su primer contrato como profesional con el Junior de Barranquilla, Millonarios, Cali y América, que son los clubes formadores que están detrás de la formación de Andrés Charria, tienen derecho a un porcentaje, pues a un valor de acuerdo con las tablas que publica la Federación Colombiana. Pero ahí viene Eso lo la hablamos diferencia después. entre FIFA y Federación Colombiana. Entonces, Claro, los valores son distintísimos. claro. No, y la distintísimos. utilidad es distintísima. Es Y- que uno no consigue jugadores que firmen su primer contrato como profesional fuera de Colombia, colombianos. No hay. Entonces, Sí, de la, acuerdo. la diferencia va ahí. Después podemos hacer El paralelo al paralelo con el Nacional, porque realmente, pues sí es un reflejo del fútbol y de la realidad que viven los clubes en Colombia. Pero además, yo les quiero plantear aquí una pregunta. ¿Qué pasa si el jugador que estuvo, Andrés Charria, en el caso internacional en el que estábamos antes, normalmente dentro del precio de la transferencia, al ser muy elevado, los clubes que pagan por la transferencia dicen el valor aquí incluye todos los valores que se pueden cobrar además? Eso quiere decir, se pagan $4 millones por decir cualquier cosa, y dentro de esos $4 millones se incluye la formación y la solidaridad. Claro, pero es que vamos ya hablamos de la primera, es cuando el jugador firma su primer contrato como profesional, que decimos, esa no tiene mucho valor. Y viene la segunda, que quiero que María José nos la entonces, explique, pero entonces, es la transferencia. Déjenme la En los pregunta ahí casos de para que me la transferencia. respondan con los otros dos, porque No, aplica. no, ya, con el segundo escenario Claro, que habíamos ese sí. hablado en el plano internacional, que es cuando se da la transferencia de un jugador antes de sus 23 años, también se paga una indemnización por formación, con la salvedad de que en este caso se le reconoce la indemnización Sobre el al último club inmediatamente anterior. Al último. Es decir, al club del que proviene el jugador. Entonces, espérate, Andrés Charria sale de Millonarios, se va para el América de México y esa plata de la indemnización por formación se le paga única y exclusivamente a Millonarios. No. Cuando firma su Pero primer no, contrato como segundo, profesional. porque ese era el primer contrato como profesional. Entonces supongamos que Andrés firmó su primer contrato como profesional con el América de México a los 20. Ujú. Y a los 21, el América de México lo transfiere al Atlético de Madrid. Gran jugador. Bien, chino. Súper buen jugador. Lo transfiere al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le debe pagar una indemnización por formación única y exclusivamente al América de México por el año de formación de Andrés Charria durante el año que él estuvo inscrito en ese club. ¿Cuál es la ecuación? Los costos de formación de la categoría del nuevo club, que obviamente 90.000 siendo el euros. Atlético de Madrid es un club categoría 1, es decir, aproximadamente 90.000 euros, por el número de años de formación en el último club, es decir, por 1. Si lo ajustamos al caso del que estamos hablando, en el que Andrés estuvo inscrito en el América de México 1 año. Entonces, le correspondería, además del costo de la transferencia, 90.000 euros en principio. Ya si vamos a la pregunta que haces tú, Víctor, han habido varios pronunciamientos de la Cámara de Resolución de Disputas y del TAS, donde dice que cuando se paga un monto por concepto de la transferencia definitiva o a préstamo del jugador,
Si no se dice nada, no está incluida Claro. la indemnización por formación ni ningún otro tipo de recompensa dentro de ese valor. Para que el Atlético de Madrid pueda decir, listo, yo le pago 2 millones de euros por Andrés Charria y dentro de esos 2 millones de euros está incluido el valor de la indemnización por formación, debe quedar expresamente pactado en el convenio de transferencia que suscriben ambos clubes. Si no hay referencia expresa a la inclusión de la indemnización por formación dentro del monto total de la transferencia, se entiende excluido. Claro. Así las partes hayan llegado a un acuerdo distinto verbal, así se haya hecho otro cálculo, no importa, debe quedar expresamente pactado en el convenio de transferencia. Entonces, en resumen, hay dos momentos cuando cuando un jugador firma su primer contrato como profesional dentro de su país de origen, y segundo, cuando hay una transferencia hasta los 23 años. El primer evento es bien escaso y el segundo pues solo va a remunerar al último club, de manera que la formación vía FIFA para mí es absolutamente anecdótica. No conozco muchos casos cuando hay una transferencia entre los 20 y los 23 años, que sí hay muchas. Normalmente se incluye una cláusula donde dice que el valor de la transferencia de 25 millones de dólares claro, incluye cualquier dinero por formación de solidaridad. Hay un tema, y es, pongámosle números, porque la primera vez que yo lo hice fue María José la que me ayudó a ilustrar el tema, y es la diferencia en cómo los clubes pagan a los clubes formadores respecto de la forma en que los clubes formadores cobran a los clubes que reciben el dinero. Supongamos que la transferencia de Andrés Charria tuvo un monto de $850,000. De eso se reserva un porcentaje para pagar la solidaridad. Entonces, Majo, si quieres... ¿Solidaridad o formación? Solidaridad La y formación. No, estamos todavía en formación. Estamos adelantando, Sí. Vic. Yo creo que este escenario hipotético que realmente es muy importante porque es el que realmente refleja cómo, dependiendo de la persona a la que uno esté representando, si es el club formador o si es el club profesional que debe pagar, hay maneras de calcularlo que no necesariamente están bien o están mal, sino que son reflejo de que la reglamentación es confusa, pero creo que es más fácil explicarlo con solidaridad. Si te parece, lo dejamos para el ejemplo de solidaridad y hacemos el cálculo tal cual. Bueno, me parece perfecto. Sí, la formación, repito, hay que saberla. En mi clase de Derecho Deportivo normalmente no se la saben y les va mal en el final, pero es anecdótica. No hay muchos cobros de formación a nivel internacional. Los pocos cobros de formación normalmente están incluidos en las transferencias de los jugadores, que sí hay muchos menores de 23 años, y allí termina. Pero viene la segunda, que ahí sí hay dinero, y esa sí es bonita porque fíjense que la formación termina cuando el jugador cumple 23 años. La solidaridad no. ¿Cómo se cobra la solidaridad, María José? Pero espera, perdón, y me devuelvo un poquito para que terminemos de hablar de lo de la formación a nivel nacional. No. Estamos todavía en internacional. Porque es que... Ok, hablamos de solidaridad. Terminemos internacional y después pasamos en ambos escenarios al plano nacional, si te parece. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta del mecanismo de solidaridad? Es que por el momento, y salvo Argentina, si no estoy mal, solo aplica internacionalmente. A nivel local, la única asociación que tiene regulado algo similar a un mecanismo de solidaridad hoy por hoy es Argentina. En el resto de países, cuando se trata de transferencias entre clubes de una misma federación nacional, no aplica mecanismo de solidaridad. Entonces, el mecanismo de solidaridad aplicará siempre que un jugador sea transferido internacionalmente antes del vencimiento de su contrato. Ese caso de James. Aquí quisiera leerles el artículo 21 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que define lo que es el mecanismo de solidaridad. Entonces, si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, antes del vencimiento de su contrato, el club o clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior, contribución de solidaridad. Las disposiciones sobre la contribución de solidaridad se establecen en el anexo 5 del presente reglamento. Entonces, que el primer presupuesto que se desprende de esta definición
es que es una indemnización que se paga cuando el jugador tiene un contrato vigente con su club actual y otro club nuevo quiere hacerse a sus derechos deportivos para poder inscribirlo. Entonces les pongo un ejemplo, volvemos al mismo caso de Andrés Charria. Andrés Charria está en el América de México y tiene un contrato a 2 años. Pasa un año, la está sacando del estadio y le llama mucho la atención al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid quiere poder hacerse a sus derechos deportivos. Como el contrato laboral de Andrés no ha terminado, para poder terminarlo, el Atlético de Madrid le tiene que pagar una indemnización al América de México. Supongamos que la indemnización que le va a pagar el Atlético de Madrid al América de México es de $2 millones. De esos $2 millones se debe guardar el 5% para repartirlo entre todos los clubes que participaron en la formación de Andrés Charria. ¿Quién los debe guardar? El club nuevo. Es decir, el club que paga la indemnización. En este caso, Atlético de Madrid. Entonces paga netos 1.900.000. Exactamente. Listo. Bien, ahí vienen varios temas. Cuando dice que tiene contrato de trabajo vigente, quiere decir que hay, y es la forma más fácil de explicarlo, es que hay dinero en la transacción. Si el jugador no tiene contrato de trabajo, pues llega libre al otro club y no hay dinero. Y se puede ir. Entonces, el primer tema interesante es que, uno, tiene que ser una transferencia internacional, porque ya dijo María José, salvo en Argentina, en el resto de países no hay mecanismo de solidaridad, hay formación. Bien. Segundo, tiene que ser una transferencia con contrato de trabajo vigente, es decir, que hay que terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Para terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo hay que pagar una suma de dinero. María José habla de una indemnización, yo hablo de una negociación, pero hay que pagar dinero. Y de ese dinero que se paga y que debe estar registrado en el TMS, que es otro de los temas importantes, porque si no, como hacían antes, decían que lo vendían por 60 millones de euros y pagaban 15. De ese dinero se reserva el club que va a pagar, es decir, el nuevo club o el club, sea, en este caso el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, o como dirían, el club comprador no va a pagar el 100%, sino paga el 95%, porque ese 5% tendrá que ir a remunerar a los clubes que, de acuerdo al pasaporte del jugador, hicieron parte de la formación. Yo les hago 2 preguntas ahí. La primera, ¿qué pasa si dentro del acuerdo que hacen los clubes por la transferencia del jugador, el club que vende el jugador o el club que compra el jugador le dice, yo le paso todo y usted se encarga de pagar? Que normalmente es más sencillo, porque es que pagar el 95 para que a mí me cobren el 5 no tiene tanto sentido como yo pagar el 100 y decir, vayan y entiéndanse con el América de México que ese man es el que tiene la plata de ustedes. El problema principal de esto es que, conforme a la regulación de FIFA, el pago del mecanismo de solidaridad debe ser proactivo. Es decir, el nuevo club, el Atlético de Madrid, proactivamente, sin que nadie le diga absolutamente nada, tiene que entrar a pagar. Y así, entre el Atlético de Madrid y el América de México, haya habido un acuerdo de que el América recibe la plata completa y el 5% se lo paga a los clubes formadores. Si no llega a pagar, quien está legitimado por pasiva para ser demandado en una eventual reclamación por el cobro del mecanismo de solidaridad ante FIFA, siempre va a ser el Atlético de Madrid. Ahí hay un tema interesante y es con lo que uno se encuentra siempre, es que cobrar solidaridad, uno creería que son 30 días y que es facilísimo, ni siquiera necesitan abogados. Eso no es cierto. Los clubes no pagan, no les interesa pagar. Es decir, si el Atlético de Madrid pagó $2 millones, ¿por qué no se guarda esos $100.000 para pagar la solidaridad? No les interesa. Hay varias disculpas que son tontas. Es que no sabemos dónde estuvo la formación. Compadre, tiene jugador al lado, pregúntele dónde estuvo. Está el pasaporte que se lo tiene que dar en el momento de la transferencia. Está la prensa. Cobrar solidaridad, cobrar formación es un tema de 2, 3 años. Hay que ir a Cámara de Resolución de Disputas. Yo oí una abogada, amiga nuestra, que no va a dar el nombre, que dice que cada vez que hay una formación ellos negocian. ¿Pero negociar qué?
Si es que las sumas son facilísimas. Usted multiplica el 5%, lo divide y por cada año pagan. No, vengan a negociar. Y entonces empieza la pasadera de pelota. No es que el Atlético de Madrid dice yo le pagué al América de México y entonces que con el América de México. El América de México va a decir sí, pero es que el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores dice que es el Atlético de Madrid. Sí, pero el Atlético de Madrid dice sí, pero es que en la cláusula de precio está que está incluida formación y solidaridad. Y en ese ir y venir pueden pasar 2 años y al final el club formador pierde el año. Entonces, claro, esto todo suena muy interesante, muy bonito. Lo que uno siempre ha esperado es que FIFA, con los códigos disciplinarios, les sancione a los clubes incumplidores. No, eso no ocurre. Entonces, todos estos llamados a la bandera, aunque formación y solidaridad sí hay más, pero todos estos mecanismos acaban siendo un mecanismo para remunerar a los clubes formadores, pero para remunerar a los abogados, porque es imposible cobrarlo de entrada. Entonces uno le dice al Atlético de Madrid, ¿por qué no le pagó? Si usted tiene que ser proactivo y tiene 30 días, ¿por qué no le pagó a Millonarios, América y Nacional? Porque yo no sabía cuáles eran los clubes formadores. ¿Y será que el jugador no sabía? No es mi obligación, no me importa, yo ya pagué. Todos estos mecanismos son unos muy buenos mecanismos. Yo los celebro en el papel. Si vamos a ir al colombiano, que no creo que alcancemos este programa, sino el otro, y María José, que sí es experta en ese tema, nos va a explicar que hay que tener esta cantidad de cosas que al final muchos de los clubes acaban resignando a que les tiren algo, porque no es fácil cobrar. Entonces, el mecanismo de solidaridad es un mecanismo, primero, que opera en toda la vida útil del jugador. De manera que si hay una transferencia con dinero, cuando el jugador tiene 30 años, en el caso de Cristiano Ronaldo, seguramente la dejamos abrir, que sea préstamo o transferencia definitiva, no importa, para FIFA son iguales, va a haber, es decir, que haya dinero, lo otro no nos importa. Y viene una pregunta que voy a hacer, no sé si alcancemos, pero en ese momento se toma el monto total, se saca el 5%, se buscan los clubes formadores, es decir, de los 12 a los 23 años, y se paga. Suena sencillo, suena atractivo, y ahí uno diría, bueno, cobrar es fácil, es un buen negocio, vale la pena, sobre todo aquellos jugadores que tienen un buen recorrido y que hacen varias transferencias. El caso de James es clarísimo, y cada vez que hay una transferencia, y yo me arriesgo a decir que en el momento en que James consiga club, va a salir en el tiempo diciendo Envigado nuevamente será remunerada. Claro que van a decir que por formación, a pesar de que James ¿cuántos años tiene James? ¿Por ahí 28? Más o menos. 26. Cumplió el mismo día que yo. ¿Y los mismos años? No, James es mucho más joven. No, James es menor, le tengo la edad clara. Bueno. Era mi amor platónico hace unos años. Entonces, cada vez que hay una transferencia con un jugador que hay dinero y es mayor o menor de 23 años, va a haber mecanismo de solidaridad. Repito, es muy interesante, es una buena forma de remunerar a los clubes formadores. Es una forma muy difícil de cobrar. Los clubes no les interesa. Sí. No les interesa. A mí el caso más reciente que tuve de un mecanismo de solidaridad, y de hecho aprovecho para ponérselos en abstracto de presente aquí en el programa, y sobre todo para que ustedes, Andrés y Víctor, me den su opinión al respecto, es un caso en el que los clubes que suscribieron el convenio de transferencia pactaron que el club anterior, es decir, el club que transfería al jugador, el que recibe la debía plata. recibir, exacto, el que recibe la plata, debía recibir los $4 millones que se pactaron por la transferencia del jugador completos, libres de cualquier costo, gasto, retención, indemnización por formación o mecanismo de solidaridad. Ahí el monto de la transferencia se incrementa, entonces más se debe calcular. ¿Cómo calcularían ustedes ese 5% sobre los 4 millones que se supone debe recibir el club libre? Porque lo que dice la regulación es que del monto total se reserva un 5%, no se suma un 5%. Pues ahí vuelve la discusión que uno podría tener en un restaurante, y es si la propina la calculan con el IVA o sin el IVA. Eso. Porque es que si tú metes que el club va a recibir $4 millones libres de todo impuesto, gravamen, tasa, contribución, retención o lo que sea, $4 millones libres es mucho dinero. $4 millones libres pueden llegar a ser 5,5. No, más, yo creo que 6. Sin saber, yo no sé las cargas impositivas afuera, pero es dinero. Pero serán unos 6. Entonces, si
volvemos a que el monto de la transferencia son 4 millones y eso lo tenemos claro. Sí. Porque es que además así está escrito en el contrato. Habría que ver cuánto pagó el Atlético, el Pero nuevo club. exactamente, habría que ver cuánto pagó el nuevo club para que llegaran los 4 millones libres. Lo que pasa es que yo no creo que se deba calcular respecto de eso, porque volvemos a lo Sí, mismo. sobre los Es 4 plata, millones. es plata que Yo el lo club haría no- sobre los 4 millones. es plata que el club no ve. Sí, yo también. Pero, Yo es también decir, de no, todos modos es no. buen dinero. 5 por 4, 20, son $200,000. Eso, No. eso es un buen billete. Entonces, Es una hermosura, es un billete muy bueno, es una solidaridad que le va a entrar, esperemos pronto, a un club colombiano, a un club aficionado colombiano. De hecho, no es un club profesional por un jugador que se haya formado en sus divisiones inferiores. Pero digamos, son el tipo de cosas que ve uno en el día a día y que se prestan obviamente para discusiones, porque no faltaría el que dijera, no, o sea, se tienen que reservar el 5% sobre lo que pagó el club nuevo al club anterior, y si lo que pagó el club nuevo al club anterior es, como dicen ustedes, con el cálculo de ese rápido, 5 millones y pico, pues la suma se incrementa claro, sustancialmente. ahí lo que pasa es que meterse en esas discusiones es darle pie a los clubes para que no paguen. Sí, es verdad. La verdad yo prefiero de los 4 millones, 4 por 5, 20, 200,000, que me toque a mí el 70%, 2 por 7, 14, $140,000, menos los impuestos, los costos de abogados que deben ser carísimos porque María José es carísima. Ahí está. Pero yo prefiero eso a entrar a una discusión jurídica. Porque además discusiones jurídicas con abogados que no son deportivos, yo he tenido muchas y son francamente agotadoras, porque le preguntan a uno si es ad substantiam actus o ad probationem, y uno dice, no, es una transferencia. La idea es que se pague algo, es decir, que se pague. Yo creo que realmente lo que hay que mirar, María José, y eso yo creo no esa es la solución, ¿cuánto sale en el TMS? Eso es todo. Lo que saca en el TMS, de ahí para adelante, Sí, no los puedes pues, probar. De hecho, en esta reclamación la presentamos ante FIFA, y lo que nos respondieron, pues ya presentamos la demanda y nos enviaron un memorial con la cláusula del convenio de transferencia suscrito entre los dos clubes, donde está lo que pactaron ellos, Ahí está. el valor y la forma de pago de ese valor, para que uno se pronuncie. No le dicen a uno mucho, le dicen, mire, esta es la parte del contrato relevante para los efectos de esta reclamación, por favor pronúnciese al respecto y diga si tiene que allegar algún documento adicional o demás. Porque obviamente cuando uno presenta la reclamación, uno se fía de lo que aparece en medios de comunicación, y no siempre lo que aparece en medios de comunicación es lo que es. No, hay lo que que pasa es que mirarte, como es información que no es pública, pues toca agarrarse de lo que hay. Ya, pero ahí hay uno o dos tips. Pregúntale al jugador cuánto le pagaron por participación. Entonces, Claro, lo que pasa es que Claro, si hay casos contacto en con el los jugador. Sí, hay Pero casos son en los que formadores. no hay contacto con el jugador. Pero igual, o sea, Sí. la Academia de Chigorodó muy probablemente contacto con el jugador ya lo perdió. es decir, eso, para cerrar hoy y seguimos después con el colombiano, eso es muy bonito en la práctica, es muy interesante en la práctica, es un muy buen dinero en la práctica, en la teoría, perdón, pero en la realidad es bastante complicado de cobrarlo. Acaba uno yendo al TAS, equipos que se ganan $40,000 por un mecanismo de solidaridad, acaban pagando 25,000 en costos de tribunal porque les toca ir, y acaba siendo 5 y acaban, ahí sí, no estoy tomando el pelo, remunerando unos buenos abogados. De manera que lo que FIFA dice, páguelo en 30 días, acaba siendo retráselo lo más que pueda para que al final pague poco y obligue a los clubes formadores, que son clubes humildes, son academias, a moverse como si fueran grandes equipos. Como gatos Sí, patas. Claro. yo sobre eso diría, y que creo que con esto podemos cerrar el programa, para solamente mencionar someramente el próximo, cómo se calcula, que creo que es importante hacerlo, y ya, pero sí, son la excepción, claramente lo son, pero ya me ha tocado 2 clubes ingleses que proactivamente escriben, señores club tal, Club Chigüiros. acabamos de
inscribimos a su jugador en nuestro club, observamos en el pasaporte que estuvo inscrito en su club tanto tiempo, por favor confírmenos que esta información es correcta, adjunto les enviamos el cálculo del mecanismo de solidaridad y envíenos una cuenta de cobro o una factura y los datos de la cuenta bancaria del club para hacerles la transferencia respectiva. Bueno. Me ha tocado 2 veces. Bueno. Y tristemente es tan excepcional que queda uno impresionado. No, hay que subir a Monserrat a darle gracias al señor caído. Eso sí, no hay nada que hacer. Yo tengo la última pregunta para irnos y en el caso del pago de una cláusula de rescisión. Esa era mi segunda pregunta ahí que viene, no me la dejaron hacer. que esa es bien interesante, ¿hay o no hay mecanismo de solidaridad? Es decir, de los 222 millones que se pagaron por Neymarcito, ¿se debió pagar o no? Nos vemos de 8. Para mí sí. Y lo discutimos el próximo programa, de acuerdo. Un abrazo. Para que la piensen. Un abrazo, feliz semana y nos oímos entonces dentro de 8 días. Gracias a Luis en los micrófonos y nos estaremos Luis, viendo muchas gracias. dentro de 8 días. Feliz semana a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.